Hola, hola, ¿cómo están? Bueno. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Golden Chunk. Ya saben, digo, no lo he platicado todavía con Max, pero de los pocos, si no es que el único canal especializado en Adidas de todo México. Bueno, tendré que platicarlo ahora con el Brujo para ver si es de Latinoamérica, pero es que el Brujo no está en Latinoamérica, pero es latinoamericano. Pero bueno. Pues bueno, ya lo vieron en el título del video de hoy. Estamos súper contentos. Cuando las cosas salen bien hay que destacarlo. Cuando salen mal pues hay que mencionarlo para ver qué se puede mejorar. En este caso salieron las cosas súper bien. Tenemos que reconocer que el servicio de la página de adidas.mx, súper rápido, en menos de 24 horas de hacer el pedido, ya están aquí. Así que vamos a darle fuego a esta cajita. Ahí está. Vamos a abrirlo con la buena. Permítame. Qué rico se siente estar abriendo cajitas, ¿no? Yeah. Y pues bueno, aquí lo tienen. Ahí se ve ZX0000 del AZX. No se alcanza a ver muy bien ahí por el sol, está súper fuerte. Pero ya sabemos las cajitas blancas de esta colaboración, de la A a la ZX, son súper chidas. Está recibiendo este tipo de cajitas. Y pues bueno, vamos a abrir el par, ¿no? A ver qué tal. Miren nomás, qué chulada. El papel viene aquí con el logo de Torsion, que es como la salida. Y uff, qué colores, ¿eh? Los colores están poca madre. La textura, por ahí los que tienen el ZX1000 pueden reconocer esta textura. El que salió también de la AZX, de la retro, por acá les dejo el video. Es como un material así. No es como una... Es como una gamuza un poquito más, ¿cómo llamarla? Un poquito más tosca, o sea, no es muy suave. Es también como que un color que se debe tener mucho cuidado. De los que decimos que es mírame y no me toques. Pero los colores están increíbles, ¿eh? Todos los detalles. Ahí vemos, ya digo, ya lo hemos platicado miles de veces. Cómo es una suela Torsion. Ahí lo pueden ver, tiene el sistema Soft Cell. En ZX0000, no, ZX0000, pues representa la E de Evolution. Y bueno, hay que platicar un poquito del par antes de irnos a los acercamientos, o con acercamientos. Nada, de una vez así. Este par, ¿de dónde surge? Realmente era un prototipo que estaba perdido por ahí en la historia. A muchos pares les pasaron lo mismo, algunos cierres de fábricas o cosas así. Se queda perdido por ahí y después de 30 años sacan un one-to-one igualito al prototipo que se había planeado hace 30 años justo. A lo mejor no es tan reconocible como la onda de la ZX, y justo es esto, causa esta confusión entre los muy adictos a los runners porque es o sea, este par marca la evolución justo del ZX a lo que es Equipment o EQT. Entonces, como decía la India María, ni de aquí ni de allá, este modelo como que no es ZX totalmente, ni tampoco es EQT. Entonces es una fusión, es la evolución de ese ZX hacia este par, ¿no? Es como todo lo que sea confusión, es reconociblemente irreconocible, o cosas que causen así confusión. Los detalles están padrísimos. Vemos acá los acabados, ya saben. En la parte de atrás dice Adidas Torsion. Estos materiales es como plástico que da muy buen soporte al talón. O sea, sí podría haber sido un muy buen prototipo de justo ese paso, ¿no? Digo, ya después viene el support, el cushion y pues toda esta tecnología que sale con los 90s y deja un poquito atrás a los ZX, aunque obviamente para nosotros
espíritu vintage retro, pues la línea ZX que sale en los 80s es la que es, ¿no? Es la que va. Vemos hay varios detallitos. Está muy bueno aquí. La lengüeta tiene un material como muy rico, muy nylon. Igual en la parte de acá el forefoot. Digamos como esta puntera y la parte antes de la lengüeta, bueno, la parte de abajo de la lengüeta, es un material como muy sintético, podría ser como sintético. Y también en las franjas, ahí vemos que tiene unos detalles súper buenos, con azul y un remate en rosa. El color se llama Crystal White, con un Bold Pink, se llama. Un azul, digo, un rosa muy vivo. ¿Y el azul cómo se llama? Ah, sí, el azul se llama Bright Blue. Vemos por acá en la parte lateral dice Torsion. Traen los detalles acá en azul y rosa también en la lengüeta, que está muy padre. Macho, el calor está cañón. En la fotografía que aparece ahí como del archivo, esta parte de aquí se burlaba mucho la gente porque decían que parecía un autolavado. Pero no, viene muy bien unido, viene obviamente súper bien acabado. Ahí verán, les voy a dejar por aquí la foto del prototipo. Sí parece como falda hawaiana, pero no. Y lo diferente en que trae la palabra, bueno, viene torsion en el sistema torsion en amarillo y la palabra torsion en negro. Está súper chido, Como decía, siempre tenerlo a mano está poca madre. Vemos que justo la midsole y hacia la suela también es como ancha. Ya lo veremos ahorita qué tal se siente. Y por acá las agujetas también trae el lace bueno, es transparente y con el AZX Series en azul, igual el Bright Blue. Pues vámonos a unos acercamientos, ¿no? A ver qué onda. Eso es, aquí vamos con este acercamiento. Vemos ahí ZX0000. Ahora lo pedí en el 7. Por ahí vi un comentario que venía como un poquito amplio. Ya les estaré comentando. Pero vámonos a detalle. Vemos desde la parte de atrás, les decía que esta onda de Adidas Torsion viene en un material aquí como plasticoso. Se siente fuerte, es como PTU. Vemos todas esas texturas. Vemos que la parte de arriba también aquí en la talonera también es como un material sintético. Se siente como un poquito de piel, todo lo demás es nylon. Brilloso. Tiene un patrón ahí padrísimo, como pueden ver. Es un poquito el Bright Blue con hilo negro. Le da una división que se ve increíble. Las franjas, ya hemos visto mucho este tipo de aplicación para las franjas, que también se ve súper chido. A lo mejor en pantalla se ve un poquito más rojo, pero realmente es un rosa mexicano. Ahí vemos el detalle de Torsion. Y lo que decía de la falda hawaiana, ¿no? Que ya está bien cerrada. Es interesante esta midsole y aplicada a la suela, que ya sabemos que tienen los runners. ¿Qué más vemos por este lado? Lo que les comentaba acá de la lengüeta. La lengüeta toda viene también como en esa onda nylon. Aquí para enfocar un poquito. Lo que les decía de estos acabados con patrones en la lengüeta, se ve súper chido. Súper. No trae extra laces, pero pues estas agujetas están súper chidas, son como brillosas. Ahí se ve como un poquito aperlado, sí es un blanco, ¿no? Muy, muy brilloso. Y del otro lado pues continúa igual. Si acaso nada más tiene este detalle que no sé qué sea, se ve mínimo. También tiene muy buenos terminados este pare. Vale la pena. Toda esta colaboración ha sido increíble. Acá obviamente los abrocharemos más a la alemana. Ahorita viene como muy de tienda, pero ¿qué trae por dentro? A ver. Por dentro el lace tip dice ahí AZX Series. Es transparente, vienen en Bright Blue también. Se ve súper chido, esos detallitos están muy buenos. El material está súper rico, todo el forro interno, así como también la parte de atrás de la lengüeta. Es un material muy suave, muy rico.
La neta está muy premium el par. Sí, me latió un buen y creo que es un excelente cierre para la serie, ¿no? Vamos a ver la suela. Como ya lo habíamos platicado, pues es una suela que tienen en común muchos pares de los runners. Y lo que platicábamos, ¿no? Es un torsion que viene en amarillo con las letras en negro. Y el soft shell como en color crudo, ¿no? Es transparentoso y se deja ver el fondo. No, un super par. Gran cierre de esta serie, ¿eh? Felicidades a toda la banda de Adidas. Se rifaron. Y esta es una belleza. Pues bueno, volvamos al estudio, mijesh. Bye. Oigan, me gusta que haya sorpresas en este tipo de colaboraciones. Digo, por dentro ya vemos ahí como la plantilla es la cushion normal que trae el sistema torsion. Son muy cómodas, pero estaba viendo esto de aquí. ¿Ya vieron por donde pasan las agujetas? Trae como un sistema de custom lacing que tú lo puedes hacer como tú quieras. Digo, aparte de este que lo hemos visto en otros modelos o algunos hoyos que vienen ahí para el custom lacing, este trae un sistema como en TPU o PTU para abrocharlos de manera distinta. Esto está poca madre, ¿eh? Le da también mucho juego al par y pues ya saben, digo, hace mucho se utilizaban para correr. A lo mejor el prototipo estuvo pensado para que lo abrocharas de cierta forma que te diera más soporte en el empeine. Ahí vemos también su máximo esplendor. El logo de Adidas, Torsion ZX, 4 puntitos. 4 ceros. Chingón, ¿no? Como les dije, este par marca el final de la serie AZX. Es la letra E, fue la última y pues muy bien. Abrieron con la letra R que era... Abrieron con la letra R que era el retro, que es el ZX1000. Y pues cierran con la E de Evolution. Creo que estuvo súper bien bajada toda la colección. Este marca el final de la AZX. Tristemente no van a salir más, aunque vienen muchos modelos por ahí ya planeados, no hay que perdernos. Y pues bueno, ¿qué sería de un video de Golden Chunk? Sí, un buen outfit. Vamos a ese outfit. Style funk. Hey, don't stop. Don't style funk. Hey, don't stop. Don't style funk. Hey, don't stop. Don't style funk. Hey. Pues bueno, con este calorón de la tarde llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que este par les cause la misma emoción que a mí. Es el final de una serie que estuvo increíble, una muy buena colaboración. Aquí en Golden Chunk, digo, ya tenemos el último, pero todavía falta por ahí reseñar algunos que ya están llegando. Esperen más videos de la AZX. Y yo creo que después de esos videos, pues armamos nuestro top 5, ¿no? ¿Qué les parece? Si les gustaría ver un top 5 de la AZX, déjenlo aquí en los comentarios. Es que top 5 va a estar perro, ¿eh? Es difícil escoger solo 5, va a estar cañón. Pero pues bueno, así llegamos al final de este video. Ya saben, un saludo a toda la banda de Tres Tiras Siempre. Hay que seguirle dando, por aquí estamos. Y pues bueno, seguimos con esto. Muchas gracias. Bueno, ya saben, ¿no? El clásico choro. Si están viendo este video y les gustó, déjenme un like.
piquen a la campanita y suscríbanse al canal, ¿no? No sean así, lo voy a agradecer muchísimo.